A ver, buenas tardes, Gerardo Oviedo. Qué gusto estar acá contigo, además en este lugar tan especial que es la cuna como del Diccionario de Pensamiento Alternativo. Exacto. Bueno, Muchas gracias por venir igualmente aquí en es Buenos un honor. Aires. Entonces, sabemos que dentro de tu actividad ensayística, como escritor, como pensador, como académico, te has enfocado, digamos, en esa antinomia constructivistas versus sustancialistas en torno al concepto de identidad nacional, que es un concepto que, bueno, literatos, cineastas y al que se dedique, digamos, la expresión de arte y sociedad está interesado. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre ambos conceptos? Bueno, me parece que en las estrategias narrativas de construcciones de la identidad nacional, eh, las vertientes autodenominadas genéricamente nacionalistas fueron criticadas desde lo que yo llamaría un punto de vista constructivista, y estoy pensando básicamente en la tesis de la idea de nación como una invención. Y su extensión a partir, obviamente, del caso paradigmático de los estudios de Eric Hobsbawm, de, de la idea de nación como una estrategia, dicho muy sucintamente, de los estados burgueses en la época, en Europa, de la expansión imperialista, pero en general como un recurso simbólico del poder de dominación. Su contracara, de acuerdo a una concepción en el fondo mitológico, mitizante de la identidad nacional hecha por muchos nacionalistas, supondría precisamente que la identidad nacional no es una invención, sino que es una esencia, o dicho con un concepto más aliviado, es una suerte de invariante cultural. Yo creo que este es un falso dilema. Ah, ok. Para eso es preciso, me parece, arribar a una tematización de las identidades nacionales, a un análisis de las identidades nacionales que nos permita recoger los ingredientes alternativos y emancipatorios que pueden anidar en el seno de determinados contenidos narrativos, entre comillas nacionalistas, sin estar desprevenidos respecto de que, primero, es una estrategia, es una construcción estratégica de poder. Sin embargo, también puede ser de contrapoder, también puede ser la identidad nacional una narrativa contrahegemónica. Esto por un lado. Por el otro, me parece que se han planteado a nivel de distintos académicos muy relevantes internacionalmente. Pienso en el debate en torno al artículo de Martha Nussbaum sobre patriotismo o cosmopolitismo, ¿no? Donde intervienen entre otros Michael Walzer, Wallerstein, Immanuel Wallerstein, Charles Taylor, que han planteado que la oposición entre patriotismo y cosmopolitismo en abstracto es un falso dilema. Entonces, me parece que no habría que decidirse sin más por un universalismo cosmopolita que viera en el patriotismo solamente una identidad cerrada y excluyente, homogeneizadora en el mal sentido, esto es, en el sentido de que se le imponen a minorías y a distintos sectores sociales un único patrón identitario. Me parece que la teoría de Martha Nussbaum de la identidad nacional como una articulación de círculos concéntricos que parten del individuo, prosiguen por la familia más inmediata, por la familia más mediata, por el vecindario, por la ciudad, por el país y luego por la humanidad, es en principio una respuesta positiva. Si se la complementa además con la distinción entre lo que podríamos llamar patriotismos ofensivos o patriotismos imperialistas, de patriotismos defensivos o patriotismos contrahegemónicos. Y, asimismo, si tomamos partido, como es en mi caso,
por la posibilidad de pensar entre patriotismos contrahegemónicos y emancipadores, sin embargo, no hacer de este tipo de patriotismo un instrumento homogeneizador en el sentido de un relato que se imponga. Ajá. ¿Sí? Sí, por ejemplo, bueno, para continuar con las preguntas, sí, claro. En el caso cubano, sí, que se habla tanto de la homogenización, digamos, del proyecto de nación en el cual, si bien se tienen en cuenta, en fin, se supone que se tienen en cuenta a las negritudes, a las minorías sexuales, y sin embargo pareciera ser que no están así, o sea que hay un proyecto viril, un proyecto pues en cierta forma blanco y en cierta forma estatal, que estandariza un poco la imagen de nación. No sé qué opinión te merece al respecto. Bueno, creo que con lo último que señalaba respecto a que es posible un patriotismo emancipador, evidentemente tiene que ser pluralista, y yo creo que las experiencias emergentes del Estado plurinacional boliviano y la doctrina del buen vivir, que en parte plantea Álvaro García Linera, pero sobre todo en la Constitución de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana, me parece que el modelo plurinacional se acerca bastante a el reconocimiento de la heterogeneidad irrebasable de la constitución de las identidades periféricas. Muy bien, por ejemplo, en el caso de Colombia, que conozco de cerca porque he vivido allí y estudié su historia y su literatura, hay como una incoincidencia, digamos, entre lo que son las naciones culturales afrodescendientes, indígenas, y el concepto territorial político fronterizo de nación, que es un concepto impuesto desde el centro, es un concepto blanco, ilustrado y decimonónico. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para poder conciliar ambos límites? ¿O son irreconciliables? Claro, es una pregunta central, ¿no? Yo insisto que sería insuficiente lo que Jürgen Habermas llamó el patriotismo constitucional, si fueran vistas las formas de patriotismo identitario como puramente homogeneizantes y además, bueno, androcéntricas, no verticalistas, etc. Es evidente que aquí está de por medio el problema del Estado y las pretensiones participativas de una democracia entendida de un modo cívico inclusivo e insisto, pluralista. Filosóficamente creo que la posición intercultural de pensar la razón en la multiplicidad de sus voces, pensar en la validez irrenunciable de las identidades étnicas o de género, transidentitarias. Es decir, creo que el desafío, porque lo veo en esos términos, sería pensar una democracia patriótica contrahegemónica y sin embargo tener presente los peligros del modelo hegemónico dominante de construcción de la nación de los estados de la época de la formación de los estados nacionales. Es evidente que estamos en una época, si no post-nacional, probablemente post-estatal nacional, y evidentemente está en crisis y en buena hora el modelo de una identidad homogéneamente racial y simbólica. Si la crisis de ese modelo implica per se la crisis de la noción misma de identidad nacional, yo abrigo mis dudas, ¿no? Yo tengo algunas reservas. Por eso creo que no sería incompatible por principio una pluralidad intercultural en la construcción de identidades nacionales alternativas y, insisto, emancipatorio-democráticas. Y una última pregunta, ¿por qué el concepto de identidad nacional es parte del diccionario de pensamiento alternativo?
Bueno, en cierto modo como intervención en el debate acerca de los conceptos de nación, como invención o como comunidad imaginada, ¿no?, de Benedict Anderson, me parece que no habría problema, y creo que en el propio libro de Anderson, Comunidades Imaginadas, eso es un argumento en cierto modo que está flotando, o que está implícito, el aceptar que que un colectivo humano asuma una comunidad imaginada en el contexto de la modernidad, de una sociedad secularizada, no es en sí mismo negativo, sino que tiene efectos negativos en la medida en que se imponga verticalmente desde un dispositivo estatal sobre una población que es heterogénea y que requiere desde abajo y no desde arriba ser reconocida en sus pretensiones identitarias. Esto por un lado. Por el otro, identidad nacional como categoría del pensamiento alternativo supondría un patriotismo antiimperialista. Y sería una identidad en la alteridad, es decir, en el reconocimiento del otro, siguiendo en gran parte la tradición de la filosofía de la liberación en sus múltiples corrientes. Podemos nombrar la ética de la liberación de Enrique Dussel, la moral de la emergencia de Arturo Roy, el pensamiento alternativo pensado con Arturo Roy y Hugo Biagini conjuntamente, prosigue muchos motivos fundamentales de la filosofía de la liberación, pero creo que en pos de categorías más localizadas, más sensibles precisamente a las diferencias y las alteridades en sus manifestaciones fácticas concretas. En este sentido, yo podría hablar de identidades nacionales o identidad plurinacional. Si hoy tuviera que reescribir esa categoría, lo plantearía como una identidad plurinacional contrahegemónica. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gerardo, muy interesante tu planteamiento y ahora nos pondremos a leer. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted.